Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eliana Santanatoglia y le damos la bienvenida desde el Instituto de Formación Política y Gestión Pública a esta nueva entrevista que vamos a tener esta tarde con Augusto Ardiles. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Gracias, Eli, a vos, al instituto, a Karina, bueno, y a todos los que participan en la organización. Muchas gracias. Bueno, y les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. En general tenemos gente de todo el país, así que bueno, esperamos que les resulte interesante este diálogo y bueno, luego podemos abrir también algunas preguntas o comentarios de los participantes. Antes que nada, como siempre, voy a hacer la presentación formal del entrevistado. Les voy a contar un poco los antecedentes de Augusto y después ya arrancamos con el diálogo. Bueno, vamos a charlar sobre macroeconomía e inflación. Y justamente, bueno, Augusto es abogado de la Universidad de La Plata y es candidato a magíster, solo le falta defender la tesis, pero ya justamente vamos a charlar en gran parte de su tesis en Derecho y Economía por la Universidad de Itela. Él fue asesor de la presidencia del Banco Central de la República Argentina entre 2015 y 2018 y también director de la Casa de la Moneda entre 2019 y 2020. También es referente económico de Juntos por el Cambio. En la actualidad, él lidera el estudio AB Partners, especializado en Derecho Bancario, Financiero y Económico, y es cofundador y co-host de FinTech on the Rocks, que es un medio de la industria FinTech del más rápido crecimiento en Argentina. Entonces, bueno, nada, para conocerte un poco, Augusto, la primera pregunta es... Me faltó lo más importante ahí, sí. Es que soy hincha de gimnasia. Ah, bueno, ok. Ahí algún fan de gimnasia estará apoyando. Pero bueno, la primera pregunta más personal de pronto es, bueno, vos primeramente sos abogado, ¿cómo llegaste de la abogacía, digamos, del derecho a la macroeconomía y a pensar estos temas del Banco Central, de la inflación, de lo que vamos a charlar esta tarde? Mira, desde muy chico supe que quería ser abogado. Mi abuelo fue como el padre que me regaló la vida, ya falleció en el año 2012. Él era abogado, participaba en política partidaria, lo puedo decir porque es un partido que forma parte Juntos por el Cambio, pero es muy minoritario, que era el Movimiento de Integración y Desarrollo, el partido de Arturo Frondizi. Así que de chico lo acompañaba a él a reuniones políticas, meeting político. Y un poco siguiendo su ejemplo, ¿viste? Y admiración, siempre quise ser abogado. Él falleció un 6 de octubre de 2012, tuvo una especie de cáncer de pulmón, digamos, que hizo bastante duro el último año, pero viste que Dios, para los que somos creyentes, cierra una puerta pero te abre una ventana. Al mes justo el 6 de noviembre yo lo conozco a Federico Sturzenegger, cuando fue a dar una charla a La Plata. Yo ya estaba participando en política, ya habíamos armado junto a un amigo, Nicolás Morzone, lo que fue Pro Derecho, el primer grupo, digamos, de Derecho en la Universidad de La Plata, del Pro, y fue una charla Federico a la Facultad de Ciencias Económicas, lo conocimos, nos presentó una persona en común, y empecé a establecer un vínculo con él y a colaborar con Fede, al punto tal de que a los meses termino trabajando con él, me sumo a su equipo, muy junior, yo todavía estaba terminando la carrera de Derecho, digamos, y bueno, terminé, viste, en este rol mixto, en el cual soy, si querés, de grado abogado, pero un poco de oficio, como quien diría, economista, porque desde los 20 años que leo, escucho economía, tuve la chance, trabajo como economista, tuve la chance de formarme con muy buenos economistas, como, bueno, Federico Sturzenegger, Demian Reidel, Lucas Liach, incluso cuando estaba en el Banco Central, así que en eso he sido un afortunado. Y bueno, fui creciendo con Fede y quedé en este rol mixto donde para los abogados soy economista, para los economistas soy abogado, ¿viste? Y bueno, ahí estamos. Y hice después, ya en el año 2015, 2016, la maestría en Economía y Derecho en Itela. Bueno, como contaste ahí, estoy ahora terminando ya de defenderlo. La tesis está presentada, queda la última instancia, digamos. Buenísimo. Bueno, entonces justamente eras especial para esa maestría porque estabas en ese lugar intermedio entre el derecho y la economía. Y bueno, y otra pregunta que también tiene que ver con lo personal es cómo compatibilizás hoy este interés por la política y tus propuestas, digamos, desde el punto de vista de la economía con tu actividad privada y este emprendimiento de FinTech que es bastante interesante también. Mira, yo me fui de la Casa de la Moneda, obviamente, cuando termina el gobierno de Mauricio Macri, y me abrí junto a unos socios un estudio especializado en todo lo que es la industria fintech.
Nosotros en el Banco Central fuimos pioneros en todo lo que fue esta revolución fintech en la Argentina. El Banco Central en el año 2017 autorizó lo que son las PSP, las licencias, no son licencias, son autorizaciones justamente de proveedores de servicios de pago. Y bueno, fue todo el crecimiento y el boom que por hoy estamos experimentando, no solamente producto de que el Banco Central creó una autorización, sino de que realmente hubo una burocracia que en realidad estuvo al servicio de que se cree valor, que es lo que hay que generar y que después lo podemos charlar un poco más, ¿no? Así que la idea fue empezar a trabajar junto a algunos socios en todo lo que fue en esa industria. Tenemos bastante gente de afuera, algunos acá de adentro, de lo que es Argentina. Y a la cuestión de un año, junto a dos amigos, arrancamos algo que empezó siendo un podcast, ¿viste? De amigos. En su momento, hace 10 años todos tienen un blog, ¿viste? Hace 20 todos tienen una página web. Ahora, todos tienen un podcast. Bueno, armamos un podcast con Juanpi Bocardi, con Juanjo Piano y con Juaco Tagle, que es nuestro productor. Y arrancó siendo algo para divertirnos, para juntarnos los jueves a la tarde a charlar con entrevistados, con personajes que están en el mundo, que están en el ecosistema. Y sumamos luego con Alex Casera un newsletter, Economy, que lo integramos, y ahora estamos pasando a la tercera temporada, que va a ser video podcast. Vamos a participar en algunos eventos como los de CMS, de todo lo que son difusión de pagos en Argentina, así que muy entusiasmado con eso. Y después hay un proceso político, digamos que nosotros nos fuimos del gobierno, el agua sigue corriendo por debajo del puente, y hará cuestión de un año más o menos empecé a colaborar con Luciano Laspina, y hoy por hoy estoy trabajando con Luciano en todo lo que son los planes económicos para el supuesto que Patricia Bullrich gane la interna y Luciano sea su ministro de Economía o lo que participe de los equipos. Buenísimo. Bueno, entonces, si querés, nos ponemos ya a charlar un poco de justamente estas ideas que estás trabajando y que tenés aparte propuestas específicas sobre la cuestión macroeconómica y sobre la cuestión del Banco Central. Entonces, bueno, mi primera pregunta sería más un poco histórica o de dónde venimos. Bueno, la Argentina tiene una historia de crisis económicas, de crisis financieras, inflación, hiperinflaciones, con lo cual, digamos, no es la primera vez que nos enfrentamos a estos problemas. Y, digamos, ¿cómo se daría para vos esta situación puntual en el marco de la historia de las inflaciones en Argentina? ¿Cómo llegamos a esta situación actual, digamos? Bueno, la verdad que ahí, si querés, te lo divido en una etapa colonial, una de nuestro proceso de organización y algo de lo que puede ser la historia más moderna de Argentina. Buenos Aires era un puerto de contrabando, digamos, ¿no? O sea, la capital estaba en Lima, lo que era el virreinato del Alto Perú, tenías un puerto de contrabando que era Buenos Aires. En 1776, cuando se da la revolución de Estados Unidos, en España dicen, che, tenemos que partir un poco el territorio en América, pues si no va a ser incontrolable, a ver si todavía se quieren hacer independientes, ¿no? Crean entonces el Virreinato de Río de la Plata con sede en la ciudad de Buenos Aires para controlar un poco el contrabando que se producía en el puerto. El nombre de porteño que se le daban a los habitantes de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Cuando llegaron las ordenanzas muchas veces de los reyes, agarraban a los virreyes y decían, se acata pero no se cumple. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces se legislaba con una lógica peninsular, digamos, para un territorio que era más o menos del tamaño de la provincia de Buenos Aires, y no para un territorio como era el Virreinato de Río de la Plata. Entonces se acata porque es la autoridad real, digamos, la que rige sobre toda esta tierra, pero es de imposible cumplimiento. Me parece que algo de eso hemos heredado, porque la verdad que pueden haber instituciones mejores e instituciones peores, pero si nosotros pudiéramos atenernos a lo que está prescrito en los textos de la ley, todo tiene alguna externalidad quizás positiva, ¿no? Después hay cosas que son totalmente sacadas de contexto, como las últimas reformas a la Carta Orgánica del Banco Central que hizo el gobierno de Cristina Kirchner. Digo para no poner todo en una bolsa, pero digo, hay una cuestión de un apego a la institucionalidad y un derecho, digamos, cívico y de construir instituciones que se tiene que dar con el paso, digamos, de los años, y una cuestión idiosincrática. Y después la Argentina, desde que se independiza en 1810 hasta que se da su primer unidad monetaria, transcurren literalmente 71 años. Nosotros, desde que se forma el primer gobierno patrio, y desde que 71 años, y desde que nos independizamos, 65 años, estaba sacando la cuenta.
¿A qué voy? Que en Argentina convivieron un montón de monedas durante todo ese proceso de Claro. organización nacional. ¿Quiénes eran los que tenían más facilidad para acuñar monedas? Bueno, las provincias que tenían oro plata, es decir, La Rioja, Catamarca. Hay historias muy interesantes sobre los tapados de Quiroga. Quiroga, no me quiero ir por las ramas con historia, ¿no? Pero logra escaparse cuando lo persigue a Lavalle, entonces le deja las monedas que él tenía de oro a un colaborador, el colaborador las entierra por La Rioja. Cuando Lavalle entra a La Rioja a buscar a la mamá, le dice, decime a la mamá de Quiroga literal, decime dónde están las monedas de tu hijo, ¿no? No tengo ni idea, la tortura, incluso a la mamá. Bueno, todas esas cosas pasaban en torno a nuestro proceso de organización nacional, y Lavalle se la pasa durante 1 año y medio cavando en La Rioja hasta que las encuentra. Los tapados de Quiroga, para que le interese el numismático, le interese la historia, están en el Museo Numismático del Banco Central, una donación que nos hicieron en el año 2017, nos la hizo Héctor Jansson, un numismático muy reconocido, se las donó al Banco Central, esas y muchas otras. ¿Y cuáles eran las provincias que acuñaban papel moneda? Bueno, las que no tenían estas reservas de oro plata, y que lo único que tenían para garantizar su moneda era lo que producían. El caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la compañía del Banco de la provincia de Buenos Aires, después Banco Provincia, fue de los primeros que introdujo si querés, invento revolucionario, que era un papel que era representativo de alguna tenencia de oro, alguna tenencia de plata. Pero el comercio, la transaccionalidad, era muy difícil en todo este proceso de organización nacional. Por ejemplo, un comerciante de Mendoza que quería comprar mercaderías en Rosario, primero tenía que cambiar los papel moneda que emitía el Banco de Mendoza por moneda menuda chilena, que era una moneda de plata, que era la única que encontraba en abundancia en Mendoza. Esa moneda la tenía que llevar hasta Rosario. Cuando llegaba a Rosario la tenía que cambiar por cuartos bolivianos. Claro, que era la tasa de conversión aparte con... Olvídate, los spreads, los cambistas, el negocio de los cambistas en Argentina viene desde hace 170 años, digo. Ahora están en calle Florida, acá en Buenos Aires, y están en el interior de todos los centros, pero digo, viene de hace años. Lo cambiaba por cuartos bolivianos. Esos cuartos bolivianos, que eran los únicos que se convertían contra el papel moneda del Banco de Santa Fe, eran los que cambiaban contra el Banco de Santa Fe, para adquirir la mercadería en Rosario, llevarse la mercadería, llegar a Mendoza, venderla de vuelta contra peso contra papel moneda, digamos, impreso por el Banco de Mendoza, y así todo el círculo. Los cambios eran... Los costos de transacción infinitos. Los costos de transacción infinitos. Tuviste un primer intento de unificación monetaria. En 1008 lo hace Avellaneda, utilizando el peso fuerte de la provincia de Buenos Aires. Fracasa porque no tenía, digamos, esos pesos fuertes, el respaldo en el patrón oro que en su momento estaba. Y recién Roca, en 1881, dicen, bueno, vamos a unificar todo este descalabro, pero no sin sobresaltos, porque Roca nos da la primera moneda nacional, que es el peso moneda nacional, que estuvo vigente desde 1880/1881, que es el decreto de promulgación, hasta 1969, pero en el medio tuviste un montón de crisis. La más conocida por todos, y voy a intentar resumir, así no me veo mucho del tema, es la de 1890. La famosa Revolución del Parque, que nacimiento desde un punto de vista político de la Unión Cívica Radical, pero que trajo como correlato un montón de descalabro en el sistema financiero. Hay un libro muy bueno de Israel Lorenstein que se llama Los bancos se roban con firmas, que básicamente, el título viene de una frase que dijo Dalmacio Vélez Arfield, el redactor del Código Civil, que cuando estaba haciendo la auditoría del Banco Nacional, estaban discutiendo en la reunión de directorio, ya pasada la crisis en 1891, todos los sistemas de seguridad que tenían que tener para abrir y para cerrar el tesoro. Y en un momento, Dalmacio Vélez Arfield dice, esperen, no se vuelvan locos, porque en este país los bancos no se roban a punta de pistola. Los bancos se roban con firmas. Miren el descalabro que hicieron con esta ley de bancos garantidos. ¿Cómo estalla la crisis o por qué estalla? Porque básicamente los bancos podían imprimir peso moneda nacional siempre y cuando tuvieran respaldo en oro genuino. La ley tenía si querés, un gris de que se podía interpretar que era oro o plata. Entonces muchos bancos, en vez de respaldarlo con oro, respaldaron con plata. Y después, en vez de respaldarlo con capital propio, o con el producido, digamos, de los negocios en general, tomaron deuda fuera. Yo tuviste una gran impresión. Empezamos con el tema. Nos conocemos hasta el día. Pero Carlos Pellegrini logra encaminar un poco eso, que fue apodado el piloto de tormenta, y acá es cuando uno se pone esperanzador, porque ¿por qué estudiamos historia? Estudiamos historia para aprender de los errores y no repetirlos en un futuro, y la realidad es que la consecuencia de la crisis de 1890, todas las crisis son malas, hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo, hubo un montón de inmigrantes que volvieron a emigrar a sus países de origen, pero
hubo una consecuencia de 40 años de estabilidad en la Argentina, desde un punto de vista económico estoy hablando, ¿no? Donde la Argentina creció a tasas, digamos, enormes. Y realmente, ¿por qué se dio? Bueno, porque después de la crisis se crearon instituciones, se tuvo coherencia fiscal, se tuvo coherencia monetaria, y eso estalla con la crisis de 1829, que es una, de 1929, que es una crisis, digamos, global. Se crea el Banco Central en 1935, y el Banco Central los primeros 10 años fue muy exitoso también en el manejo de la inflación. Entre 1935 y 1945, la inflación promedio en la Argentina fue del 3%. Argentina tenía más oro que países como Alemania, Suiza, Inglaterra. Entonces, estas son las construcciones que se pueden hacer, digamos, en instituciones buenas independientemente de lo que eran los textos de la ley. Porque incluso ese Banco Central era un Banco Central mixto, ni siquiera un Banco Central público. Hubo toda una tendencia en lo que fueron los bancos centrales que primero fueron mixtos y luego fueron 100% públicos. Pero ¿qué había? Bueno, había un apego a que el Banco Central era independiente, que no podía hacer adelantos transitorios al Tesoro y que tenía que velar por la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera. De hecho, el banco podía otorgar durante esos 10 años redescuentos, es decir, podía salvar a bancos que estuvieran por caerse. No entregó ninguno. Hacía muy buen uso de su autoridad moral, que es lo que también tenemos que reconstruir en la Argentina que viene. Bueno, en ese punto me detengo y me parece que sería interesante que nos cuentes hoy, digamos, en el panorama macroeconómico actual, bueno, cuáles son los principales problemas que vos observás, las principales dificultades y qué rol tiene el Banco Central en ese panorama actual de la macroeconomía. Yo veo una situación económica muy complicada y no estoy descubriendo nada diciendo esto, pero por varios factores. Por un lado tenemos un atraso de tarifas que es enorme, ¿no? Y que incluso con el atraso de tarifa hay gente que se le hace difícil pagar la cuenta de luz, la cuenta de gas, la cuenta del agua, el boleto colectivo. Tenemos un déficit fiscal que nosotros habíamos logrado corregir, habíamos logrado entrar al gobierno con estabilidad fiscal, pero que ahora está de vuelta cercana a los 4 puntos del PIB. Tenemos una macroeconomía que está quebrada, un banco central sin reservas que permanentemente asiste al tesoro. Y tenemos incluso, si querés, una desconexión entre lo que algunas empresas públicas deberían hacer y lo que terminan haciendo. Y después, si querés, también lo charlamos, pero quiero hacer la aclaración. No estoy diciendo de que Aerolíneas debería ser pública o privada. Esa es otra discusión que la podemos dar también, pero las empresas públicas no pueden dar pérdidas. Y si dan pérdidas, tenemos que ver por qué están dando pérdidas. Si vos tenés a AISA que está dando pérdidas, pero porque te está poniendo cloacas en todo el conurbano, bueno, está cumpliendo un fin social. Si vos tenés una aerolínea que está dando pérdidas, pero que es para que la gente viaje a Miami, para que viaje a Roma, o que incluso viaje a La Rioja, pero no viaje a La Rioja a un costo competitivo, sino que viaje más caro de lo que si viaja a Bariloche, los que van a esquiar, bueno, estamos desproporcionados. No puede ser que el IVA de la leche esté pagando esos gastos. Y bueno, atacar este problema es multicausal. O sea, el Banco Central solo no puede resolver el problema de la economía argentina. Puede contribuir enormemente a brindar estabilidad financiera y para brindar estabilidad de precios. Pero tiene que ir acompañado de una política fiscal consistente con lo que se quiere hacer y de correcciones en distintos puntos. Por ejemplo, que las empresas públicas no den pérdidas. Y que nos metamos conscientemente y con mucha ética y con mucho cuidado, teniendo en cuenta que hay muchas demandas sociales, digamos, insatisfechas y que hay que contener en un periodo de transición, a bajar el déficit fiscal. Es urgente llevar el déficit fiscal a cero. O sea, que vos conectás directamente lo que podría ser una política más monetaria con lo que es política fiscal, digamos. Sí, sí, no, a ver, ahí tenés muchas teorías, digo, da para charlar, sin ir más lejos. Federico Sturzenegger, que es una persona con la cual yo trabajé 4 años y medio, estaba mucho más en la lógica y te muestra paper y habla sobre el tema de, bueno, la política monetaria no necesariamente tiene que estar vinculada a la fiscal, en el punto de que la dominancia fiscal no siempre está, de que los precios relativos deberían acomodarse a cómo camine la economía en general.
Y la realidad es que en una Argentina que tiene mucha dominancia fiscal, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, incluso en algunos lugares a niveles municipales, la política monetaria no puede estar desconectada de la fiscal. Esta es la opinión propia, construida, digamos, en base a años de estudio y también de experiencia, lo que hemos visto en los últimos 8 años. Es decir, no podemos pretender bajar la inflación de forma rápida, no podemos pretender salir del cepo si no tenemos una coherencia fiscal. Por eso estamos trabajando muy coordinadamente todos los equipos económicos de Juntos por el Cambio en lograr esto. Buenísimo. Hay algo que vos tratás en tus trabajos y demás que me parece interesante traer, que es que en muchas discusiones, muchos de los autores dicen, bueno, pero la Argentina no es igual que todos los países, la Argentina tiene unas características propias por estas crisis, por estos ciclos recurrentes, por lo que fuese. Hay como un argumento de la excepcionalidad argentina, en la cual parecería que no funcionan las mismas recetas que pueden funcionar en otros países. Y también hay otro argumento que vos algo trajiste cuando hablabas de la historia, que es el famoso, bueno, falta de apego a la ley de la Argentina, ¿no? ¿Por qué a vos te parece que estos argumentos, digamos, no justificarían el no intentar una reforma institucional? O sea, ¿por qué estos argumentos de alguna manera no impedirían que una reforma institucional, una reforma del Banco Central, digamos, en términos institucionales, pudiese funcionar? Bueno. O sea, apostás por el argumento institucional, digamos. Sí, yo creo que en el marco de todas las reformas que tenemos que hacer, una de las reformas es reformar la Carta Orgánica con 4 ideas y objetivos claros, que ahora lo charlamos si querés. Por un lado, yo creo que Argentina es Argentina como cualquier país del mundo. ¿Viste? Te dicen, no, nosotros podemos ser Noruega, podemos... Bueno, nosotros vamos a ser Argentina, con las particularidades que tiene la Argentina. Y tenemos que estudiar la historia de Argentina y ver el mundo para ver qué podemos aplicar acá. Pero somos un país con estas particularidades, que hoy por hoy tiene 50% de pobres, que hoy por hoy tiene 3 sectores que para mí pueden ser los motores del desarrollo de los próximos 30 años. Yo soy muy optimista con la Argentina que viene. A este punto, debe ser que soy hincha de gimnasia, no me queda hacer otra cosa de ser optimista, pero sí, ya no sé, viste, si uno es optimista porque está convencido, porque no le queda otra, pero realmente creo que, digo, tengo tatuado literalmente el escudo argentino, porque me parece que tenemos todo para torcer un poco esta realidad que tanto nos duele. Y es verdad que es muy particular. Argentina, un premio Nobel, que ahora no recuerdo el nombre, que decía hay 4 tipos de países en el mundo: los países desarrollados, los subdesarrollados, los países que no teniendo nada, como Japón, lo tienen todo, y los países como Argentina, que teniendo todo, no tienen nada. Sí, Douglas North decía eso, por ejemplo, entre otros. Entonces, tenemos particularidades. Ahora, yo creo que la institucionalidad se construye. Cuando Ernesto Quesada lo entrevistó a Juan Manuel de Rosas en su exilio en Southampton, esto está relatado en un libro de María Kodama, se llama La divisa Punzó, que escribió hace poco, antes de fallecer, dice Rosas, bueno, esto es todo a chequear, ¿no? Como estas cosas históricas que yo estuve, que me dijo, que escribí, pero vamos a tomarlo por cierto. Sí. Rosas le dijo, la verdad es que no puedo entender ese apego, si querés, doctrinario o ideal de los argentinos por la ley escrita, por el texto escrito, dice. A mí me cuestionaron mucho por no sacar una constitución, pero yo entendía que no estaba dada la realidad para sacar una constitución. Entonces se prefería realmente pequeños avances que se pueden ir cumpliendo. Me parece que se trata de poner la vara, digamos, en un lugar alcanzable y que todos nos comprometamos a poder cumplimentarlo y a poder llevarlo adelante. Entonces, la reforma que planteamos de la Carta Orgánica, o que yo planteo de la Carta Orgánica, es muy ambiciosa en algunos puntos y en algunos, si querés, es más, tiene contemplaciones de lo que quizá la política querría para que sea practicable, para que pueda ser llevada adelante en la práctica. Y principalmente, y no me quiero poner a hacer política partidaria de ley, pero me parece que hay que tener personas que encarguen, que entiendan esa visión de un punto de vista de liderazgo. O sea, esto no se puede hacer con un presidente que quiera hacer cambios a media. Hay que estar convencido, hay que tener, digamos, la visión clara y hay que llevarla adelante. Hay momentos para negociar y hay momentos para implementar la visión de uno. Entonces, en esa lógica, la reforma de la Carta Orgánica que proponemos tiene 4 puntos. El primero es reformar la forma de designación de las autoridades y de remoción de las autoridades.
Hoy por hoy las autoridades se nombran, los nombra el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado, duran 6 años que no coinciden con el mandato del presidente, pero que pueden ser removidos mediante una opinión consultiva no vinculante de una comisión bicameral del Congreso. Es decir, pueden ser removidos a tiro de decreto. Lo que pasa en la práctica incluso es que el Senado no le da el acuerdo, con lo cual quedan nombrados en comisión. El actual directorio del Banco Central está nombrado íntegramente en comisión. Mañana, Alberto Fernández se levante y dice, quiero sacar a los 10 directores, a los 9 directores y al presidente, lo puede hacer. Durante el gobierno de Mauricio Macri, solamente Federico Sturzenegger tuvo el acuerdo del Senado. Durante los 8 años de Cristina, había 2 directores y Redrado que tuvo acuerdo del Senado, y luego Banoli, que fue el que tuvo acuerdo del Senado, ni Marcó del Pon ni Fábrica tuvieron acuerdo del Senado. Entonces digo, hablemos, digamos, más si querés un punto de vista institucional, para no, te puse ejemplos de todos los partidos políticos, todas las elecciones. Es algo más endémico, ¿viste? Lo que queremos establecer es el acuerdo tácito. ¿Qué es el acuerdo tácito? Que transcurrido un año desde que el presidente envía el nombramiento al Senado, si el Senado no lo rechaza, tiene el acuerdo tácito. Y ahí después, y la remoción, para la remoción tenés que tener el acuerdo del Senado, es decir, te tiene que votar el Senado por la remoción. No lo puede hacer solamente el presidente. Después hay una opinión personal, y hay distintas opiniones en el equipo. La opinión personal es que yo estos nombramientos los haría por 4 años y que coincidan con el mandato del presidente. No es lo ideal, estoy diciendo que no es lo ideal. Pero bueno, por lo menos obligarías que el presidente cuando nombre un equipo va para toda la cosecha, ¿viste? Vos te casaste con esa cosechadora para toda la campaña, para arrancar. Y después cuando venga un nuevo presidente, cuando haya un cambio de gobierno o no, incluso cuando sea reelecto el actual presidente, puede elegir en renovar a todo el directorio de vuelta o hacer algún cambio en particular. ¿Esto por qué? Porque estás poniendo el acuerdo tácito, entonces que el acuerdo tácito valga para el presidente que lo nombra, no para los que vengan. Digo, ahí si querés estaría el equilibrio más de un punto de vista ético o de un análisis, si querés, ético y de racionalidad económica, de costos y demás, de costos de un punto de vista político, no de un punto de vista material, que tendría esto. Algunos dicen, bueno, hagamos esto, pero dejemos el tiempo de 6 años. Bueno, las dos posturas son válidas. Digo, yo me inclino por esta primera que te digo. Aclaración, ningún presidente del Banco Central cumplimentó su mandato de 6 años, digo, más a favor de, si querés, de la tesitura que te estoy diciendo. Solamente Ernesto Bosch estuvo entre 1935 y 1945. Desde que se nacionalizó, ningún otro presidente cumplimentó los mandatos de 6 años. Ni que hablar de electores, digo, me parece que es un dato. Segundo punto, reformar lo que es el objeto de la Carta Orgánica del Banco Central, que hoy por hoy, entre otras cosas, dice promover el desarrollo con equidad social, le pone un montón de injerencia al Poder Ejecutivo en las funciones del Banco Central que nada tienen que ver con lo que tiene que hacer el Banco Central. Digo, para eso habrá después un Ministerio de Economía, tendrá su Secretaría de Producción, que tendrá su Secretaría de Agricultura, habrá un Ministerio de Desarrollo Social que se ocupará, digamos, de equilibrar o armonizar todas esas asimetrías que pueden existir o no en el ámbito económico y en el ámbito social. El Banco Central tiene que encargarse de darnos una estabilidad de precios y una estabilidad financiera. Es decir, que lo que el trabajador cobra el primero de cada mes valga lo mismo al 30, porque esa es otra de las grandes inseguridades que por ahí sufrimos todos los argentinos. Que lo que uno cobra el primero del mes, al mes 30 se evaluó 6%. Es increíble. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reformar el objeto de la Carta Orgánica del Banco Central para orientar todas las funciones del banco a la estabilidad financiera y a la estabilidad de precios. Como era antaño, digo, como fue, por ejemplo, entre el 92 y el 2002, o como fue, por ejemplo, entre 1935 y 1949. Tercer punto, vamos a eliminar la posibilidad de que el Banco Central otorgue adelantos transitorios al Tesoro. Los adelantos transitorios, para todos los que nos están escuchando y mirando, no es más que la maquinita. Es lo que la gente siempre escucha de, che, no paran de dar la maquinita. La maquinita no está en Casa de la Moneda. Cuando yo estaba en Casa de Moneda, lo que hacía era respaldar en billete lo que el Banco Central ya le había girado al Tesoro Nacional o no. Entonces, hay que cortar los adelantos transitorios a cero, eliminarlos directamente. Cuando Argentina no tuvo
el Instituto de Adelanto Transitorio y su carta orgánica del Banco Central, la inflación promedio fue del 3%, te lo había dicho antes. ¿Cuándo no tuvo este instituto? Entre 1935 y 1949 y entre el año 92 y el año 2001. Siempre después, cuando se introdujo el adelanto transitorio, la inflación promedio, después hay forma de calcularlo, ¿no? Si tomás las hiperinflaciones, estás en una inflación promedio de 3 dígitos, si no las tomás, estás en una inflación promedio de 93%. Es igual altísima. ¿Y qué es lo que sucede? El adelanto transitorio se vuelve a incorporar luego de la crisis del 2001. En el año 2002 se reforma, se hace una reforma en la Carta Orgánica, se incorpora el adelanto transitorio. Lo que sucede en el año 2012 es que se incorpora, Cristina Kirchner incorpora el adelanto transitorio extraordinario. Es decir, tiene dos formas de emitir dinero el Banco Central, a 12 meses o a 18 meses. Sigue generando la experiencia inflacionaria. Las consecuencias es que está. De vuelta estamos caminando en una inflación, lamentablemente, de 3 dígitos. Cuarto punto, vamos a prohibir que el Banco Central pueda ponerse. Es decir, que todo argentino que quiera ir a comprar otra moneda lo pueda hacer, que el que venga a invertir acá y quiera luego llevarse dinero lo pueda hacer. En la Carta Orgánica del Banco Central vamos a prohibir que se pueda poner un cepo cambiario. Que lo charlamos mucho con Luciano, para nosotros es el huevo de la serpiente. Digo, es parte también de todos estos problemas de inversión y de crecimiento que tenemos en Argentina. Argentina tiene cepo cambiario en muchos momentos de su historia, esto tampoco es nuevo, ¿no? Lo tuviste entre 1949 y 1960, lo volviste a tener en un periodo de los 70, lo volviste a tener durante el gobierno militar, del 76 al 83, lo tuviste en partes de lo que fue el gobierno de Alfonsín, y bueno, ni que hablar durante el kirchnerismo, con mayores o menores grados, ¿no? Y sí te diría que algunas diferencias que encontramos entre nuestro plan de estabilización y otros planes de estabilización, como por ejemplo el plan austral de Surrul, de 1985, es que Alfonsín anuncia su plan de estabilización, pero no reforma la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces el plan de estabilización tuvo unos meses que fue exitoso, cuando uno estudia historia económica del plan austral, estoy hablando de 1985. Sí. Pero a los 8 o 9 meses, cuando Alfonsín empezó a tener presiones de gobernadores, presiones de intendentes, presiones de ministros, cuando la política volvió a preocuparse por lo inmediato, en vez de por lo urgente, en vez de por lo importante, bueno, terminó como terminó. Por eso nosotros consideramos que es fundamental una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central. De vuelta, que no es la solución de todos los males. Sí, sí, sí. Pero es una de nuestras pilares. No, ahí me gustaría preguntarte unas cositas más y después también vamos a preguntas que nos están haciendo los participantes también. Una es, ¿qué diferencia tendría esta posición que estás proponiendo respecto de otras propuestas, como por ejemplo la desaparición del Banco Central? O propuestas de dolarización, o sea, directamente limitar la política monetaria a, bueno, casi nada, digamos, y limitar absolutamente la posibilidad de este banco de establecer reglas propias independientemente. ¿Por qué esta propuesta y por qué no, para decirlo de una manera, la desaparición del Banco Central o una dolarización o una propuesta de este tipo? Bueno, y después la otra que está relacionada con esto también es que vos decías en un momento que tu propuesta estaba, de alguna manera intentaba ser viable políticamente, y entiendo entonces que por eso sería la no propuesta de una reforma más de fondo, tipo reforma de la Constitución, que políticamente implicaría, digamos. Idealmente, sí. Incluso, vos lo dijiste, vamos a lo viable, ¿viste? Sí. Lo ideal, obvio, es reformar la Constitución Nacional, que el Banco Central tenga jerarquía constitucional, y que incluso la Carta Orgánica que se sancione del Banco Central se haga con mayorías especiales, y que para reformarla lo tenga que hacer con mayorías especiales. Claro. Pero las mayorías especiales solamente lo puede establecer la Constitución Nacional, es la pirámide de leyes, digamos, claro, ¿viste? Claro, sí, no, sí. Una ley no puede establecer una mayoría especial. No. Lo puede decir, sí, pero luego la ley, vos para modificar esa ley que dice la mayoría especial necesitas mayoría simple, con lo cual no existe el supercandado, porque la llave para destrabar al supercandado siempre es una mayoría simple. Es lo ideal. Poner reglas fiscales en la Constitución Nacional es lo ideal. Estilo Jennifer Buchanan, que te dice una limitación a la posibilidad de emisión o de endeudamiento como cláusula constitucional, pero bueno, eso implicaría una reforma constitucional. Hoy por hoy no están dadas las condiciones políticas para eso. Para una reforma de la Carta del Banco Central, totalmente. Entonces, hay viabilidades. Pero yendo a la primera pregunta, y para no irme,
A ver, la eliminación del Banco Central se puede hacer solamente si uno adopta otra moneda. Claro. Digo, la Argentina tuvo épocas en las cuales no tuvo Banco Central, obvio, yo te decía que el Banco Central se crea en 1935. Bueno, tenían lo que era el patrón oro, todavía no existían las monedas fiduciarias, ¿no? Después de Bretton Woods, incluso después de la crisis del petróleo de 1973, las monedas pasan a ser fiduciarias, con lo cual la Argentina debería adoptar una moneda fiduciaria que podría ser, por ejemplo, el dólar, que es la que candidatos como Milei proponen. Yo estoy en contra de eso. Y estoy en contra porque el dólar se comporta, no me quiero poner técnico, pero se comporta de una forma totalmente distinta a la que necesitaría que se comporte la Argentina en un contexto, por ejemplo, de crisis internacional. Ante una crisis internacional el dólar se aprecia. Entonces Argentina sería mucho más cara para el mundo y sería menos competitiva en términos, digamos, relativos y si querés, mediante una lógica de tipo de cambio multilateral. No visible y además hay una cuestión ahí, antes de pasar a esto, una cuestión, si querés, más propia de emitir moneda es uno de los mayores actos de soberanía que hace un país, ¿no? De organizarse, una organización económica. Entonces, ponte una moneda fuerte, ponte una moneda confiable. Tenemos que construirla, tenemos que darnos las instituciones para eso. Cuando hablamos de bimonetarismo, bueno, básicamente lo que estamos diciendo es, vamos a volver a darnos una moneda a los argentinos, porque el dólar ya existe. Yo no tengo que poner, digo, cualquier persona... Y hay mercados que funcionan en dólares siempre. Hay mercados que funcionan en dólares, sí. Y el dólar hoy por hoy es de fácil acceso en la Argentina. Quiero decir, de fácil acceso en el sentido de uno va a calle Florida y se hace de $1. Uno es una empresa y no puede acceder a $1. Esas son las locuras de la legalmente Argentina. lo podés. Legalmente no podés, pero físicamente circulan muchos dólares en la Argentina. ¿Qué queremos hacer? Queremos dar una moneda fuerte. ¿Qué vamos a hacer para esto? Bueno, lo que te conté, vamos a reformar la Carta Orgánica del Banco Central y vamos a acomodar todas las barreras para que el peso vuelva a ser una moneda creíble. No vamos a tener déficit fiscal, no vamos a tener empresas que den pérdidas que no tengan una funcionalidad social o que tengan un beneficio para la gente, y vamos a ponerle, si querés, mucho empeño a lo que son las libertades, de que realmente la gente pueda contratar. En nuestro proyecto también está la derogación del artículo 765 del Código Civil y Comercial, que es lo que decías, hay muchos mercados que se dan en dólares. ¿Cómo se puede seguir transaccionando sin problema en dólares? Nosotros queremos reconstruir la moneda nacional, que va a tener las particularidades que tiene la Argentina. Así como decimos, la Argentina es un país distinto a Noruega, distinto a Nigeria, bueno, también es distinto a Estados Unidos. La matriz productiva de la Argentina no es la misma matriz productiva de los Estados Unidos. Por eso tenemos una moneda propia. Si te pegas a los demás, todo lo que ya sabemos. Bueno, hay un par de preguntas del público. Una tiene que ver con el costo político dice, ¿es posible que el costo político de implementar una política económica viable, es decir, que reduzca la inflación y el déficit fiscal, el costo político de implementarlo sea demasiado alto que no permita la reelección del Ejecutivo y por eso no se lleva a cabo? Bueno, yo creo que eso siempre está. Respondiendo a esto, no estoy descubriendo nada, solamente nos basta analizar los últimos 20 años. Creo que Mauricio Macri se animó a hacerlo, se animó a reducir el déficit fiscal en 4 puntos en el año 2019, se animó a hacer cambios estructurales, fue truncado, digamos, por si querés, un costo claramente electoral de que se perdió en las elecciones. Pero me parece que yo soy de la idea de que las sociedades no se suicidan. Y me parece que no hay nada más fuerte que a una idea que le llegó su momento. Y en la Argentina llegó el momento de decir, bueno, probablemente haya que hacer cosas que no sean las más lindas, porque a todo político que le gusta llegar y decir, voy a regalar computadoras, voy a regalar tablet, voy a dar más derechos, siempre dar más y más derechos, pero nunca es cómo lo pago. Y en definitiva, cuando no sabemos cómo lo pago, siempre generando más pobreza. Porque si no parece que uno que se pone, viste, en dogmático es, bueno, vos porque no querés que el chico que va a la universidad pague más barato el boleto colectivo. No, todos queremos eso. El tema es que hay que financiarlo eso. Cuéntenme cómo lo vamos a financiar. Si no les cuento cómo se está financiando hasta ahora, se está financiando con déficit fiscal, con crisis cambiarias y sistémicas cada 15 o 20 años, y con 50/60% de la población argentina bajo la línea de pobreza. Donde, claro,
los que están en el cúmulo del 40% te dicen, vos sos el gorila, que no, todo lo contrario, yo quiero que este 50-60% deje de ser pobre. Para eso tengo que ordenar la macroeconomía y tengo que hacer que la gente, el que más pierde con inflación es el que menos tiene. Está súper medido, hay un montón de gráficos, lo podemos dar, el que más pierde con inflación es el que menos tiene. No es el segmento ABC argentino del 15-20% de mayores ingresos, o incluso el 40% hasta de clase media. Entonces, hay un capítulo de los simuladores que en un momento Santos, que lo interpretaba Delía, le dice a un chico que usaba remeras del Che Guevara y demás, le dice, ¿sabés la cantidad de empresas de Ediciones Rico haciendo las remeras del Che Guevara? Viven en barrios cerrados, todo. Hoy por hoy lo más revolucionario es usar saco y corbata. Bueno, me parece que a contrasenso de lo que vende la izquierda, de lo que vende el populismo, hoy por hoy lo más revolucionario es terminar con la inflación, dar una moneda fuerte y darnos las herramientas para crecer. En esa lógica, sabemos que tenemos que plantar árboles de cuya sombra no vamos a gozar, como suele repetir Hernán Lombardi, que es un querido amigo y con el que converso mucho. Y sabemos que va a haber que hacer cosas que va a tener costo político, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y no solamente Juntos por el Cambio está dispuesto a hacer esto, y yo personalmente creo que Patricia Bullrich es la que mejor encarna eso, sino que me parece que la sociedad argentina tiene conciencia, ¿no? Sí, hay un tema que surge también del tema de la desconfianza en las instituciones y en los gobiernos, que hace que no solo no haya inversiones externas, sino que los propios argentinos, que muchas veces se dice, bueno, hay un montón de argentinos que tienen plata y no la ponen en el país, tiene que ver con esto, tiene que ver con no confiar en las instituciones y que no le da confianza ni siquiera a los propios argentinos para seguir apostando por esto de que decías de la pobreza y demás. Es buenísimo eso, sí, porque a diferencia de lo que ha sucedido en otras épocas, yo estoy convencido de que el resurgir argentino va a venir de la mano de los argentinos. El gobierno que viene va a ser un gobierno de los argentinos, por los argentinos, para los argentinos. Los argentinos, y esto son estadísticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, es sacando Estados Unidos, y creo que sacando Australia o algún país que se me puede estar olvidando, es el país que más dólares tiene fuera de Estados Unidos. Y medido por cantidad de habitantes, es el país que más dólares tiene por cantidad de habitantes, sacando obviamente a Estados Unidos. Más o menos estás hablando de 200.000 millones de dólares, que es lo declarado ante la FIP. De esos 200.000, hay otro tanto por lo menos. Pero de esos 200.000, tenés aproximadamente entre un 10 y un 14% en el sistema financiero nada más. ¿Y por qué en el sistema financiero? Porque déjame que plantee el sistema financiero como una herramienta valiosa entre la articulación de la gente que tiene dinero ociosa y el que quiere producir. Entonces, si nosotros logramos volcar al sistema el ahorro de los argentinos, tenemos un mercado de capitales enorme, la potencialidad es enorme. E incluso te digo más, la gente que quiere invertirlo, que lo invierta. Digo, la Argentina puede tener, y va a tener, porque estoy convencido, un boom productivo y un boom, digamos, de crecimiento enorme si logramos generar esta confianza, que es muy distinta a la crisis del 89 y que la crisis del 2001. Te diría que ahora se está dando algo que Tato Bores presagió hace más o menos 40 años. Hizo un sketch, te estás acordando de lo que estoy diciendo, ¿no? Que dice, porque los americanos o los yanquis decían, no se están dando cuenta, lo que vamos a hacer los argentinos, nos vamos a quedar con toda la moneda de ellos y después nos vamos a ir y le vamos a comprar el país de ellos. Bueno, cuando Tato Bores lo decía, todavía estaba muy en boga, todavía se escuchaba esa frase de Perón de ¿qué argentino ha visto un dólar? Bueno, es por esto argentino vio un dólar. Pero lo que tenemos que hacer es volcar ese recurso genuino a la producción, a la economía y a salir adelante. Y lo vamos a hacer porque vamos a crear las condiciones para que eso suceda. Donde el ejemplo va a arrancar porque tiene que arrancar, que es por los dirigentes. Vamos a volver a tener dirigentes que tengan autoridad moral para poder hacer estos cambios. Buenísimo. Acá tenemos, te digo que hay un montón de preguntas y comentarios, me están diciendo, así que agradecemos a los participantes. Te transmito, uno dice, ¿qué opina de la medida cautelar que debió interponer el exdirector Martín Redrado cuando la expresidenta Kirchner lo quiso echar por decreto? Bueno, eso es muy técnico, sí. Lo respondo porque lo conozco por fuera del tema, pero a ver, es lo que te dije, viste, de que la remoción actual es
por una comisión no vinculante del Senado y luego la presidenta, digamos, lo remueve. ¿Qué es lo que pasa? Cristina Kirchner lo echó por DNU, no por decreto, o sea, sacó un decreto en necesidad de urgencia saltándose la comisión. Antepone la cautelar, el juez se dará porque dice, disculpe señora presidenta, usted tenía para remover a un presidente que tiene el acuerdo, como es el caso de Martín Redrado, tiene que, poniendo alguna de las justificaciones, que es mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, que la mala conducta, el incumplimiento es muy justificable, ¿viste? No me atendió el teléfono, quiso gastar $3 de más, desde mi óptica intervino desde una cuestión, si querés, política no justiciable, intervino más en el mercado cambiario y lo quiero sacar. Hizo su fundamento, hizo el DNU y lo removió. ¿Qué lo debía haber hecho? ¿Qué es lo que terminó haciendo después? Hizo su fundamento, lo mandó a la comisión bicameral del Senado y de Diputados, la comisión se despidió diciendo hay que removerlo y lo removió. Estuvo, y voy a hacer las comillas, bien removido desde el punto de vista institucional, se cumplió digamos, con el mecanismo establecido, por eso proponemos nosotros modificarlo. Claro. ¿Y qué es lo que opino? Estoy totalmente en contra, o sea, tenemos que empezar a pegarnos a los textos de la ley, sacando el hecho de que en realidad lo termina sacando Martín Redrado porque quería utilizar reservas quería básicamente darle letras intransferibles, darle un papel pintado al Tesoro del Banco Central diciéndole, yo Estado Nacional te debo a vos, Banco Central, 10 pesos y te lo voy a pagar dentro de 10 años y sacarle los 10 pesos líquidos al Banco Central y utilizarlo para hacer alguna política, si querés, con un tinte más populista. Este es un calificativo descriptivo que le agrego yo, digamos, a esto. Pero bueno, sí, totalmente en contra. Lo que sucedió es eso y la cautelar momentáneamente la gana, pero por un error técnico que comete Zanini. No porque no lo pudiera remover cumpliendo el mecanismo. De hecho, lo cumplimentó y lo removió, ¿no? Interesante. De hecho, sí. me viene esto para comentarte dos cosas. En la reforma de la Carta Orgánica que estamos pensando, hay algunos artículos como, por ejemplo, el nombramiento de las autoridades, la prohibición de otorgar adelantos transitorios y la prohibición de poner cepo, que abajo vamos a poner leyenda de que lo vamos a asemejar al artículo 246 siguientes inconcordantes del Código Penal. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos evitar que mediante un DNU un presidente de turno después quiera modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, aclaremos que por DNU no se puede modificar ninguna norma de materia penal. Tal cual. Ese es el motivo por el cual lo incluiríamos, ¿no? Entonces, es intentar generar mecanismos de enforcement, de cumplimiento legal. Interesante eso porque bueno, a veces este es el tipo de caminito, digamos, burocrático que encontramos en la Argentina siempre para Totalmente. No cumplir o falsear de alguna manera. No sé quién hizo la pregunta, pero gracias porque me dio la posibilidad de aclarar esto que me había faltado decir. Buenísimo. No, bueno, hay una pregunta que me gustaría hacerte más general y después, bueno, y cerramos con otra del público. Hay más de 40 personas, 43 personas escuchándonos, así que una es que es general, pero que tiene que ver con estos mecanismos que vos proponés para la reforma, es ¿cuánto se apuesta a la independencia del Banco Central? Porque hay, parecería, algunos mecanismos que tratan justamente de separar lo que sería la política fiscal o algunas decisiones del Poder Ejecutivo de la propia función del Banco Central, pero mientras tanto mantenés alguna relación, por ejemplo el tema de los nombramientos y demás, que parecería estar más pegada a la administración política, ¿no? ¿Cómo vos ves esta relación de independencia o no del Banco Central respecto de las políticas fiscales y del resto de las políticas económicas, digamos? Nosotros lo ponemos ahí, hay otro instituto que agregamos en esta reforma que se llama el remito. A ver, el Banco Central se crea como un organismo dentro de un ambiente institucional, con lo cual vínculos políticos tiene que tener, digo, de relación, de conversar, no puede vivir en una isla. Pero lo que no puede tener es intromisiones del Poder Ejecutivo en el día a día del Banco Central, o incluso el Poder Legislativo en el día a día del Banco Central. La incorporación del remito, que es un instituto que encontramos con Luciano Laspina, donde estamos preparando este proyecto de reforma, es un instituto del Banco Central de Nueva Zelanda. Básicamente lo que hace es exponer, para bien transparentar de cara al público, las conversaciones entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Es decir, qué es lo que propone, qué es lo que quiere hacer el Ministerio de Economía y qué es en base a eso lo que va a hacer el Banco Central. Economía le puede decir, yo quiero hacer estas 10 cosas. Y el Banco Central le va a decir, bueno, mira, de estas 10 cosas, hay estas 3
que yo no te voy a acompañar por esto, esto y esto, porque tengo que velar, porque si no, vas a tener una inflación del 30%, por ejemplo. Porque si no, podés someter a todo un sistema financiero, un estrés financiero y un colapso financiero, o a una corrida cambiaria, a un desdoblamiento cambiario. Entonces, transparentar esas conversaciones, que hoy por hoy suceden de espaldas a la sociedad, ponerlos de cara a la sociedad. Me parece que incluso lo que viene, cuando yo te decía autoridad moral, es esto, ¿no? Un gobierno que va a hablar de cara a la sociedad, que va a poner los problemas, que los va a comentar, que va a dar el ejemplo, pero que no va a dejar cosas, viste, en intrigas palaciegas, digo, que lo que suceda en una oficina, en una oficina. Ponerlo bien, digamos, sucedió esto, vamos a hacer esto. Lo fundamental que tiene que hacer el Banco Central del Ministerio de Economía es generar credibilidad y previsibilidad. No hay nadie que venga a invertir, ni incluso ningún argentino que vaya a sacar $1 de abajo del colchón, de abajo de una caja de seguridad o de la cuenta bancaria que lo tienen ahí, en donde las tengan, si no tienen previsibilidad, si no saben qué va a pasar los próximos 2, 3 o 4 años. Y yo estoy muy optimista de que vamos a lograr construir todas esas condiciones. Y que después va a ser un devenir del tiempo. Me vuelvo a decir una frase que al andar se acomodan los melones. Bueno, vamos a tener que ir demostrando mes a mes, año tras año, que eso sucede. Interesante, bueno, buenísimo. Ojalá que así sea. Y terminamos con una última pregunta de los participantes que tiene que ver con qué tan factible sería el reemplazo del peso por una moneda atada al real de Brasil o una moneda latinoamericana. Que también sea. Sí, como una primera definición, atarte al real tiene mucho más sentido que atarte al dólar. No creo que hoy por hoy estén dadas las condiciones políticas como para tener una moneda común en el Mercosur. Hay casos como Europa donde realmente ha funcionado, pero la Comunidad Económica Europea arrancó a los 4 o 5 años posteriores a que termine la Segunda Guerra Mundial. Konrad Adenauer era el canciller de Alemania, y gracias a Konrad Adenauer y Charles de Gaulle en los 60 se logra construir todo lo que se logra construir en la Comunidad Económica Europea. ¿A qué voy? Que fue un proceso que llevó 30, 40 años. La comunidad de la colonia y el acero, primero la Unión Económica. No me quiero meter porque tenemos para media hora más, me apasiona, pero digo... Es un proceso mucho más largo. Un proceso mucho más largo, no es que nos ponemos de acuerdo y ni siquiera se puede hacer de un año para otro. Y Argentina tiene que concentrarse en lograr su estabilidad de precios y su estabilidad monetaria y financiera, digamos, estabilidad de precios y monetaria, digamos, como sinónimo de una misma cosa, y sacar adelante el potencial que tiene entre, o sea, Vaca Muerta va a ser uno de los motores de nuestra economía, el campo va a ser uno de los motores de nuestra economía, y desde mi óptica personal, que también lo que me dijo, la industria fintech, yo estoy convencido que va a ser uno de los motores de la economía. Somos el país que más unicornios tiene por cada 1000 habitantes, y ahí, esto es lo que a mí me esperanza mucho también, ¿viste? Cuando conversamos en este podcast que te contaba, que arrancó siendo como algo para conocer más de la industria y terminó siendo realmente un motor de esperanza enorme. Hay un montón de empresas que permanentemente brindan soluciones, que permanentemente les va bien internacionalmente y que tienen presencia regional. Pomelo es una, Menta es otra, ¿viste? Que te brindan soluciones, desde una empresa te brinda una solución de pago para cada comercio, como es Menta, que hoy no existía, hasta una empresa que te sirve, te voy a simplificar y no le gusta a Hernán Corral esto, que es uno de los dueños de Pomelo, pero como fintech hace service, que es como adaptador de otras fintech como es Pomelo, y son empresas que tienen presencia regional en Colombia, en México, en Argentina. Te diría que creo que muchas empresas regionales nos van a marcar más el camino hacia cómo va a ser la integración latinoamericana y en qué términos, que como quizás lo podamos pensar desde el gobierno. Tener una moneda común, me encantaría, digo, es un ideal más si querés de Bolívar, ¿viste? Estuve en Colombia hace 3 o 4 meses y me volví con un montón de cosas de Bolívar que no conocía, estoy leyendo sobre Bolívar un montón, pero es el ideal de Bolívar, de San Martín, ¿viste? Pero me parece que nos falta mucho todavía para eso, tenemos que ocuparnos de lo urgente, de lo inmediato y lo importante nuestro, y poner el foco en eso. Sí, como que una organización institucional también después va a permitir soluciones
bottom-up, digamos, del propio mercado que va a ir proponiendo. Total, no, seguramente. hay un montón de empresas. Argentina, por lo general, la empresa argentina arranca en Argentina, se va a Colombia y después se va a México. Claro. Todas las startups. Y algunas después no vuelven. Claro, y para que tienen mucha más presencia pues en México y en Claro. Colombia. Y tienen su headquarter acá, viste, mucha gente acá, pero tienen mucha presencia allá. Y son empresas que después levantan capital en Estados Unidos, o sea que realmente les va muy bien. Pero es como el manual un poco del emprendedor, viste, vas a cualquier universidad y dices, bueno, te abrís la startup en Argentina, ¿qué mercado sigue? Colombia, México. Bueno, porque tenemos una vuelta, estamos en un grupo de intercambios partidarios de distintos partidos políticos en Europa, era cuestión ya de 8 años, y me acuerdo que me agarra un gallego que me dice, Augusto, yo no puedo creer cómo ustedes en América Latina todavía no construyeron lo que nosotros construimos acá, porque salvo por Brasil, hablan todos el mismo idioma. Claro. ¿A vos te parece algo muy dado? Pero acá es un caos, ¿viste? Claro. Vas a España, te vas a París y el parisino, o te vas, digo, a Marsella, no importa la ciudad, si no hablas en francés te mira mal. ¿Viste? Vas a Inglaterra y te hablan en un inglés cerrado que no entendés un carajo. Te vas a Holanda y te hablan en neerlandés, ¿viste? Te vas a... Entonces, a pesar de todo, logramos construir algo. Bueno, hay que trabajar en eso. Me parece que, por eso te digo, el sector privado y las empresas, incluso en nuestra gente, nos va a marcar un poco el camino sobre cómo ir. Ojalá que en 50 años, quizá cuando muchos de nosotros ya no estemos y estén nuestros hijos, nuestros nietos, estén transitando ese camino. John Adams, uno de los founding fathers de Estados Unidos, decía... mi papá fue zapatero, su papá fue granjero, y el que fue granjero se trabajó para que el otro pudiera ser zapatero, el que fue zapatero trabajó para que yo pueda ser abogado, yo trabajaré para que mis hijos puedan hacer alguna otra profesión, y después que recién puedan tener tiempo para algo más lúdico, para divertirse. Yo sé que los tiempos cambian, que las realidades cambian, pero me parece que lo importante es que nosotros le dejemos a la generación que venga algo mejor que lo que nos dejaron a nosotros. Estoy completamente de acuerdo y creo que, si querés, como conclusión, veo que sos bastante optimista respecto del futuro, Sí. tus propuestas. Sí, y más allá de algo subjetivo, creo que objetivamente se están dando muchas condiciones. La Argentina, te esto último, tiene una oportunidad similar con Vaca Muerta, con el campo, yo te subo la industria fintech, similar a la expansión de la frontera agrícola de finales del siglo XIX. O sea, una situación muy similar a la que tuvo la Argentina cuando salió de la crisis de 1890, que llamamos al principio. Bueno, ojalá que así sea. Comparto tu deseo y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todas tus propuestas, tus proyectos realmente súper interesantes. Les agradecemos a todos los participantes que hayan estado compartiendo esta tarde este diálogo con nosotros. Y gracias por las preguntas y los comentarios que han sido muchos y muy interesantes. Y bueno, gracias Augusta nuevamente y los esperamos a todos en una nueva entrevista u otros seminarios del Instituto muy pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.